Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en un nuevo encuentro. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Y gracias también a todos aquellos que nos siguen por el canal de streaming. Bueno, hace menos de una semana, el miércoles 3 de febrero, arrancamos el presente ciclo de conferencias titulado La cultura es una necesidad educativa, con la magnífica intervención de Jaime Cuenca Amigo, profesor en la Universidad de Deusto en Bilbao. Hoy nos acompaña Nicanor Ursúa, a quien muchos de ustedes conocen y que en breve presentaré, a hablarnos de la universidad sin libros y sin cultura, en defensa de un conocimiento holístico, valores que el Ateneo Guipuzcoano viene compartiendo desde su fundación hace más de 150 años, con mirada curiosa y ganas de aprender, el interés por una cultura abierta sin obviar su espíritu crítico. Con esta intención proyectamos el presente ciclo de conferencias, expresando el beneficio de la cultura y de las artes entre el público joven y reivindicando el daño o perjuicio que produce su ausencia en las salas. Antes de la presentación quisiera agradecer tanto a la Diputación de Cultura en Guipúzcoa como a Arkaitz Millán, el diputado de Cultura, su colaboración con el Ateneo para que esta reflexión pueda darse, y al Koldo Michelena por su entera atención y cuidados. Además, anunciaros en una nueva ocasión la mesa redonda que tendrá lugar el 15 de febrero, tanto con Jaime como con Nicanor, en la que se tratarán cuestiones pendientes o que convengan resaltar en un tono más distendido. Bueno, sin más preámbulos, Nicanor, gracias por acompañarnos y atender nuestra llamada. Nicanor es doctor en Filosofía por la Universidad de Múnich, en Alemania, y la Complutense de Madrid, además de doctor honoris causa por la Universidad de Aurel Vlaicu de Arad, en Rumanía. Ha sido catedrático de la Universidad Pública en Navarra y director del Departamento de Metodología de las Ciencias. También ha sido vicerrector de la UPV-HU y en esta, director del Departamento de Filosofía, director de Relaciones Internacionales y director del Máster Filosofía en un Mundo Global. En la actualidad es profesor honorífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana y catedrático emérito de Filosofía en la UPV-HU. Su estudio se ha enfocado en la globalización, la epistemología evolucionista y los cruces entre ciencia, tecnología y sociedad. Ha publicado más de una treintena de artículos en revistas científicas como Teoría, Teorema, Pensamiento Antropos y es autor de varias monografías. Antes de darle la palabra a Nicanor, un pequeño apunte, y es que al finalizar daremos pie a un breve coloquio para transmitir al conferenciante las ciertas dudas o comentarios que puedan surgirnos durante la intervención. Eskerrik asko, muchas gracias y ahora sí, os dejo con Nicanor. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias al Ateneo Guipuzcoano por invitarme esta tarde a participar en mis experiencias con ustedes. Y el título que elegí para esta conferencia es Universidad sin libros y sin cultura en defensa de un conocimiento holístico. En la introducción quiero señalar que son ideas robadas a Helmut Siedermeier, Universität ohne Kultur, das Bildungssystem und die Industriegesellschaft von morgen, en Mitteilungen des Hochschulverbandes. Este hombre acaba de morir ahora en agosto, no sé si de coronavirus o simplemente porque ya era mayor, pero ha sido el presidente de las universidades alemanas durante largo tiempo y publicó en 1986 este artículo, Universidad sin cultura, el sistema de formación universitaria en la sociedad industrial del mañana, en una revista que publica la Asociación de Universidades Alemanas y que ya es antiguo y clásico. A este artículo le contestó Norbert Insky, Universität ohne Kultur en signos de interrogación, Universidad sin cultura, plädoyer für eine neue Lese-, Gesprächs- und Esskultur en la revista Universitas. Yo voy a seguir un poco estas líneas porque me han parecido muy interesantes, la ampliaré, la discutiré y de alguna manera son ideas que he robado de estos autores. Yo sigo un poco lo que Popper decía, este gran epistemólogo, cuando citaba a un autor, decía, ideas robadas a fulano de tal. Es decir, que es la fuente sobre la que voy a beber para esta conferencia. Bueno, en la introducción me surgen una serie de preguntas que cuando decidí por este título, pues me aparecían inmediatamente.
¿Existe relación entre ciencia y cultura? Da la impresión de que la universidad es cultura y la cultura también puede ser universitaria. Nadie le puede negar a la universidad que no tenga una cultura, por así decir, científico-tecnológica o humanística. Ahora, ¿es la cultura el resultado necesario del avance del conocimiento? Es decir, ¿necesita la cultura el avance de un conocimiento científico para decir que un pueblo tiene cultura? Esa es una pregunta que nos podemos hacer y que cuando tratamos de este tema inmediatamente surge la discusión. ¿Existe la cultura porque se cultiva la ciencia? También podríamos pensar esto, que efectivamente existe cultura porque existe ciencia, ¿no? Y otra pregunta que también nos podemos hacer es, además del saber con el que tiene que ver la ciencia, ¿existe un saber de otro tipo? Es decir, la universidad va por un lado y la cultura va por otro. Desde Kant se distingue entre la Hochkultur, la cultura superior, y una especie de cultura inferior. La cultura superior sería pues, la ópera, leer periódicos, por así decir, intelectuales o semanales que ya tienen un fondo de discusión. Cultura inferior sería pues todo aquello que no es la cultura superior, la Hochkultur, que ahora puede estar en entredicho. En la conferencia pasada oíamos a Cuenca que hablaba de la democratización de la cultura democratizada en el sentido de arriba abajo, de abajo arriba. Bien, no quiero entrar en esa discusión porque nos llevaría muy largo y además él lo expuso muy bien y con lo cual me facilita el camino para lo que yo quiero exponer aquí. El concepto de cultura y el malestar de los filósofos. Se presupone de una manera muy ingenua, y nosotros lo aceptamos como algo normal en la vida, de que este es un concepto totalmente claro, que cuando uno habla de cultura tiene la idea clara de lo que es la cultura, y que todos los seres humanos cuando hablamos de cultura expresamos lo mismo. Bueno, eso lo damos por supuesto. Bien, se da por sentado, y dentro del uso normal de la palabra cultura, que el concepto cultura es tan sencillo que no necesitamos discutirlo. Tan cercano a nosotros que si alguien pregunta qué es cultura, vamos a decir, hombre, pero ¿cómo es preguntar eso si vivimos en una sociedad culta? Pero por otra parte, cuando andamos en el concepto, vemos que es un concepto muy complicado, que no es nada sencillo. Y vemos que el concepto cultura se puede examinar desde los pares contrapuestos como cultura y naturaleza, cultura y civilización. ¿Es lo mismo civilización que cultura? Cultura e ilustración, cultura e incultura, cultura y subcultura, cultura y barbarie. Bien, estos conceptos son todo menos conceptos unívocos. Para los griegos, todo aquel que no hablaba griego era bárbaro, ¿no? Nosotros hoy nos hemos especializado tanto que existe una expresión, al menos en alemán, que se titula Fachidiot, el idiota especializado, que Ortega la tradujo por bárbaro ilustrado. Es decir, sabe mucho de un punto, pero no sabe nada más de nada. Claro, en este sentido, algunos identifican la palabra cultura con la esencia del ser humano y piensan que cuando estamos hablando de cultura estamos dando a entender lo que es el ser humano, que entendemos que es un ser culto, porque nos han instruido, porque hemos asistido a la escuela, hemos hecho un recorrido académico, etcétera, etcétera, o leemos periódicos, etcétera. Bien, malestar en tanto en cuanto este concepto es un concepto muy complicado. Y existe la queja muy generalizada que se encuentra entre los estudiantes, académicos, etcétera, sobre la inexactitud de este concepto, la confusión de este concepto polisémico y que cada uno puede entender por cultura una cosa diferente. Por este motivo, se suele recurrir de manera casi instantánea al libro de los etnólogos Kroeber
y Klaus Huhn, en un libro clásico de 1952, no lo he encontrado traducido al castellano, Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions, es decir, cultura, una revisión crítica de los conceptos y definiciones. Bien, estos señores recogen en su libro 100 definiciones diferentes de cultura. 100 definiciones diferentes de cultura. Cuando hablamos de cultura, inmediatamente nos viene a la mente la palabra cultura en su propia determinación conceptual. Y ahí encontramos las siguientes características. La esencia de la cultura. 2, las partes constitutivas y el ámbito de la cultura. Sus características. La determinación de la cultura frente a la psicología y al lenguaje. El significado de la cultura frente a la sociedad, el medio ambiente y la técnica. Es decir, que nos encontramos, por así decir, en un malestar que cada uno de nosotros aquí en la sala podría tener un concepto de cultura totalmente diferente y estaríamos hablando de cosas muy diferentes, no entendiéndonos o no querer entendernos o poder entendernos. No me voy a detener mucho en este punto, porque me viene un poco de resfilón, pero me parece interesante. Yo al menos he podido distinguir 6 tipos de definiciones de cultura. Descriptiva, uno describe lo que es la cultura. Histórica, a través de la historia podemos hacer un recorrido de la cultura. Normativa, establece una serie de reglas para definir qué es cultura. Psicológica, estructural, sistemática y genética. Al menos todas esas definiciones podríamos encontrar sobre el concepto de genética. Pero para aliviar el camino en todo esto me voy a ceñir a la definición que dan nuestros autores Kreber y Kluckhohn, que afirman a modo de síntesis, después de haber recorrido todas estas definiciones, dicen, y repito textualmente, la cultura consiste en patrones de comportamiento, luego es algo también psicológico, explícitos e implícitos, adquiridos y transmitidos mediante símbolos que constituyen los logros distintivos de los grupos humanos, incluyendo su plasmación en utensilios. El núcleo esencial de la cultura se compone de ideas tradicionales, es decir, históricamente obtenidas y seleccionadas, y sobre todo de sus valores asociados. Aquí surgen varios problemas cuando queremos analizar el concepto de cultura. Hoy nosotros vivimos en una sociedad que no es unívoca, como en tiempo de Herder, cuando Herder pensaba que Dios había creado a la especie humana y todos tenían un comportamiento, una unicidad, una cultura que era unívoca. Hoy vivimos en una sociedad que decimos que es pluricultural, pero hay autores que ya no hablan de la pluriculturalidad, sino que vivimos en sociedades policolectivas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un estatus y me relaciono con profesores y esos profesores jugamos al golf, que no juego, pero por decir algo, que tenemos un tipo de coche, que participamos en cientos foros y cientos bares, yo no me mezclo con otros que son totalmente diferentes a mí. Por lo tanto, mi cultura es la cultura que yo me relaciono. Ocurre lo mismo con el tema del paro, ¿no? Si yo en la familia no tengo ningún parado, yo no pienso que existen parados. Bueno, me han dicho que existen, que no sé qué, pero vivencialmente, como Lebensform, yo no vivo ese fenómeno. Y por lo tanto, yo me tiendo a reducir a mi propio ámbito de seguridad. Y entonces esa policolectividad está frente a otras policolectividades. Gente que participa del punk, de qué sé yo qué cosas, y no se relacionan unas con otras. Y aquí surge el concepto de cultura basado en la diferencia. Y si la cultura no es una entidad holística, como era en el pasado, donde todo estaba muy claro, sino que ahora tenemos incertidumbre y riesgo, incluso en el mismo concepto de cultura,
Entonces, tendríamos que ver qué aspectos comunes son los que nos unen. Y yo encuentro que hay 3. Primero, la percepción del lenguaje. Ahora mismo estamos hablando en un lenguaje en el que nos comunicamos, pero nos podríamos comunicar en otro, y este lenguaje nos relaciona y nos metarrelaciona en una especie de relación consensual, entendemos lo que estamos diciendo. Primera manera, algo que tenemos en común, el lenguaje. Segundo, los hechos históricos. No quiere decir que yo interprete el hecho histórico y que mi interpretación sea la válida, porque un hecho histórico tiene miles de interpretaciones. El otro día decía Cuenca que en el arte no hay objetividad, que depende de la percepción. Es decir, hay un perspectivismo y que, por lo tanto, las cosas existen en la medida en que yo las percibo, las construyo. Claro, eso es un perspectivismo o un constructivismo radical. Hay cosas que yo no las puedo decir que son simplemente percibidas porque existen realmente. Yo no puedo atravesar la pared. Y hay algo que se impone sobre mí, que es el aspecto lógico. Yo no puedo, si quiero entender a otro, saltarme las reglas lógicas, y tampoco puedo saltar la propia materialidad. Es decir, la interpretación es cuantas más tengamos mejor, pero no cualquier interpretación es válida. La ciencia es interpretación, pero no cualquier interpretación es válida para la ciencia. Ahora vemos que hay que llevar mascarilla, otro dice, no, aparece el negacionista y tal. Y uno dice, bueno, el científico me ha dicho, pero este otro científico me dice, ¿a con qué me quedo? Claro, decía Fichte, el filósofo Fichte, en la época de Kant, decía, ¿qué clase de filosofía uno elige? Depende de qué clase de persona se es. Es decir, mi propia realidad me lleva a una percepción. Claro, ese hecho histórico, efectivamente, lo hemos vivido. Que Franco ha existido es un hecho histórico. Ahora, ¿cómo lo interpreto yo eso? Lo puedo interpretar de miles de maneras, según la vivencia de cada uno. Una será más ajustada a los hechos o no, pero eso lo veremos. Bien, entonces ahí tenemos hechos históricos comunes, pero que no tienen que ser todos interpretados de la misma manera. Y luego tenemos hábitos estabilizados en forma de estandarizaciones. Por ejemplo, aunque uno no crea, si celebra la Navidad, pertenece a cierto estrato comunitario. Si uno celebra la fiesta del Cordero, pertenece a otra, y así sucesivamente. Claro, si la cultura está basada en la diferencia, ¿qué es lo que une a todos los seres humanos? Bueno, pues aquí dicen los teóricos de la cultura que todavía no sabemos, y habría que investigar más, qué es lo que nos une a todos para no disgregarnos en la propia sociedad. Porque si verdaderamente cada uno interpreta la historia como le da la gana y todo el mundo tiene razón, pues entonces estamos en un relativismo total donde no nos vamos a entender ninguno. Pero hay hechos que son objetivos, ¿no? Que yo estoy aquí es un hecho real, no es virtual, ¿no? Bien, claro, mediante el lenguaje, los hechos históricos y los hábitos estabilizados o institucionalizados o estandarizados integran la continuidad de una comunidad a través del proceso de simbolización. Pero como digo, estas policolectividades en las que vivimos, el problema que tienen es cómo no se desintegran y cómo se pueden integrar, cómo integras a la sociedad. Y ahora lo estamos viendo muy bien todo esto. ¿Tienen razón los hoteleros o los de los restaurantes cuando dicen que tal y que cual? ¿O tiene razón el gobierno? ¿Quién tiene la razón? ¿A qué nos atenemos? Vivimos en un mundo muy incierto, muy problemático y de mucho riesgo, ¿no? Pero claro, el ser humano demanda seguridades, ¿no? Lo mismo que cuando uno se casa, dice, o se une con una persona, te quiero para siempre. Pero desde el punto de vista humano tenía que decir, bueno, te quiero mientras no se muestre lo contrario, provisionalmente. Porque yo no puedo prometer a nadie nada de manera infinita y absoluta, porque soy mortal y pecador. Por lo tanto, le tendría que decir, oye, mira, te quiero problemáticamente. Pero claro, vendría otro y diría, oye, no, que te quiero para siempre. Sería con él, ¿no? Porque queremos seguridades en la vida. Bien,
Y hasta hace poco la cultura nos producía una seguridad, porque había un concepto unívoco. Y ahora no, ahora hay una diferencia muy grande, que de alguna manera nos lleva pues, a una problematicidad que no la podemos resolver fácilmente. Al menos por todos los teóricos de la cultura que he leído en los últimos y más avanzados, vienen a decir que esta diferencia social hace que de alguna manera nos coaligue algo, pero que todavía no sabemos qué es lo que es. Bien, entonces ahí hay algo muy problemático. Lo dejamos así. El concepto de cultura y el fundamento de la felicidad. Vamos a dejar estos análisis que he hecho hasta ahora de lado, porque son complejos y de alguna manera nos pueden llevar a discusiones largas que son necesarias, pero no vienen al caso, y vamos a centrarnos en la idea de cultura en el lenguaje ordinario. Y aquí cultura designa una determinada cualidad de las actividades del ser humano que no se dirigen a una producción o a una actividad inmediata. Cultura no significa aquí la mera y simple ejecución de una acción, sino su elevación a la más alta perfección posible, como cuando decimos que un pianista es virtuoso. Esa virtuosa no quiere decir que sea virtuoso en sentido moral, sino que a fuerza de ejercicio automáticamente adquirió la virtuosidad. Es decir, la perfección posible. Yo vivía en Alemania con un muchacho que estudiaba música, se levantaba a las 8 de la mañana para tocar el piano, después de ya tanto tiempo le tuvieron que enyesar las manos, pues porque de alguna manera se la habían destrozado, ¿no? Y vivía también con un dirigente que estaba aprendiendo a dirigir una orquesta en la Musikhochschule de Múnich, y entonces él me decía, oye, ven conmigo a la ópera y ver si tú, ¿cómo me percibes a mí que yo dirijo los gestos? Dice, pues los gestos son importantísimos, y para él era más importante lo que percibían los otros de los gestos que lo que él dirigía a la orquesta, ¿no? Bien, claro, entendemos una cosa, un dirigente como algo X, desde un punto de vista interno lo entendemos de otra manera. Ya sabemos que los artefactos tienen doble sentido y según la interpretación que le demos, le damos también un valor. Por ejemplo, cuando se inventó esa bicicleta que tenía las ruedas grandes y otra pequeñita atrás, iban los hombres ahí montados arriba, les daba un sentido de aquí está el macho. Las mujeres no podían ir en esas bicicletas porque se les metía los vestidos por los radios delanteros y algunas murieron. Entonces les prohibieron a las mujeres andar en bicicleta, de la rueda grande y la otra pequeñita. Pero las mujeres querían andar en bicicleta, inventaron los pantalones, pero los pantalones estaban mal vistos moralmente, ¿no? Entonces ahí había un conflicto. ¿Qué era ese artefacto? Era un artefacto conflictivo. Para los hombres significaba una cosa, machismo, aquí está el hombre, para la mujer otra cosa totalmente diferente. Y aquí ocurre lo mismo. Yo quiero llevar a la perfección posible algo, pero esa perfección es asintótica, no la vamos a conseguir nunca, pero vamos a ir a ello. Entonces, cultura tiene aquel que sabe realizar su acción tal como requiere la cosa misma. Y en este sentido hablamos de cultura gastronómica, de cultura lingüística, de cultura musical, de cultura de la vida, de cultura X, ¿no? Y cultura, pues es aquella persona, según mi entender, que no derrocha tiempo de su vida, sino que obtiene la mayor ganancia posible. Y en este sentido, tampoco la podemos entender la cultura como mero consumo o mero placer, sino que la cultura es el fundamento de la felicidad. Porque con cultura yo puedo disfrutar el vino, puedo disfrutar de un cuadro, puedo disfrutar de la ópera, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, digo que la cultura es el fundamento de la felicidad. Ahora, ¿cuál es el papel de la universidad en todo esto? ¿Qué papel juega la universidad? Claro,
¿Es la universidad la única responsable de la cultura? Si decimos que sí, la estamos sobrevalorando, porque también viene la cultura de otras partes totalmente diferentes que no son la universidad. La universidad tiene actividades intelectuales específicas que, cultivadas, tienen o tienden al mismo tiempo, tiene un significado importante para la cultura. Pero la universidad no tiene el uso exclusivo de la cultura, pero sí puede desempeñar un papel importante en potenciar la cultura. Por ejemplo, habría que medir, desde que está la Universidad del País Vasco en San Sebastián, cuál ha sido el impacto intangible que ha tenido la universidad en la ciudad. Es decir, a nivel cultural, que ha producido, no tanto materialmente, sino en el desarrollo de las personas. Bueno, esto lo han hecho algunas universidades en Inglaterra y han valorado los bienes tangibles e intangibles que produce una universidad en la sociedad. Cuando nos preguntamos universidad sin cultura, podemos mencionar aquí dos actividades muy importantes de la universidad y una tercera que yo he robado de los autores que he dicho anteriormente, y es la actividad de la lectura, la actividad de la discusión y la actividad gastronómica. ¿Existe hoy en la universidad la cultura de la lectura? Es una pregunta que dejo ahí para la discusión. ¿Existe hoy en la universidad la cultura de la discusión, la quaestio disputata? Me voy a ceñir aquí ahora a los autores clásicos. Y Keatsi, un autor que publicó un libro sobre Strangers on Shores, Costas Extrañas, 1986-1999, que está traducido al castellano en Debate, Barcelona, 1904, que escribe: aquello que sobrevive a la peor barbarie, aquello que sobrevive porque hay gente o generaciones de personas que no se pueden permitir ignorarlo y por tanto se agarran a ello a cualquier precio, están dispuestos a pagar lo que sea. Eso es el clásico. Esto mismo lo recoge en el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que hace la invención de los libros en el mundo antiguo, en Siruela, que ya va por la 26ª, no sé qué edición, 2019, página 190, recoge esta misma definición de lo que es un clásico. Y yo me voy a ceñir ahora a los clásicos. Y voy a comenzar por este clásico, que es Friedrich Baumeister, 1709-1785, un filósofo y propagador de la metafísica de Christian Wolff, que fue uno de los grandes filósofos racionalistas, donde bebieron la mayoría de los filósofos de la Ilustración también, Kant, etcétera, etcétera. Tiene un libro, De modo libros legendi et digiucandi, de cómo leer libros y juzgarlos. Y dice ahí, cito textualmente: la tarea de la lógica consiste en transmitir las reglas y las prescripciones según las cuales se ha de juzgar los escritos de los otros. Es decir, que cuando yo leo un libro, yo no puedo dar simplemente mi interpretación, porque hay reglas para leer el libro, hay reglas que sirven para juzgar el libro y que son independientes de mi propia opinión. Y he de seguir una serie de reglas clásicas. Bueno, pues este autor hace esa alusión y me parece muy interesante, porque a veces uno coge un libro, lee la tapa de atrás y ya se cree que la ha leído. Y le mandas a un estudiante que lea un libro y no lo lee. Entonces, a eso me pregunto si existe la cultura de lectura de libros en la universidad. La Universidad de la Cultura, ahora me refiero a Christian Wolff, 1679-1754, un filósofo alemán muy destacado que tuvo una gran influencia en toda la filosofía de la Ilustración y que es un clásico. Bien, este hombre publicó
filosofía racional y sevelógica, es decir, la filosofía racional o la lógica. Frankfurt Leipzig 1728. Bueno, pues en este libro, que es un clásico, en la sección tercera, de usu logicae in libris conscribendis, di judicandis et legendis, nos dice lo siguiente, en la transparencia siguiente. Dice, en la sección tercera, que se titula De Libris, de Librorum Differentia, reflexiones sobre los libros y la lectura, en la sección tercera, que acabo de citar, en el capítulo 1, en la página 357 y siguiente, estos libros ahora están todos en internet y se pueden consultar en original. Ya no hace falta ir a la biblioteca, sino que están expuestos para todo el mundo en su propia edición primitiva. Y ahí nos dice este hombre, atendiendo a lo que nos interesa ahora, que es la lectura de los libros, dice desde el inicio, tanto en la composición como en el juicio de una obra, se ha de atender a los objetivos principales, en latín fines primarios. Dice, lo primero que tenemos que descubrir en un libro, cuál es el objetivo principal, ¿no? Luego continúa, dice, en las investigaciones empíricas se ha de cuidar uno muy mucho de que sus juicios sobre lo que observa no se mezclen con sus observaciones. Una cosa es el juicio que yo debo hacer y otra cosa son las observaciones que yo puedo hacer sobre eso. Mucho menos debe el historiador mezclar sus juicios sobre un hecho con el hecho mismo. En el juicio de una obra se ha de tener siempre presente el tiempo en el que el autor lo concibió. Yo no puedo juzgar ahora una obra de arte o un libro con los parámetros actuales. Yo lo tengo que contextualizar en la época en que se escribió y sacar la consecuencia para ahora, pero no lo puedo juzgar con mis propios criterios. Eso es lo que nos quiere decir este autor. El juicio de una obra se ha de tener siempre presente en el tiempo en que el autor lo concibió. Los juicios apresurados están lo más alejados de la equidad. ¿Cuántas veces nosotros hacemos estos juicios sin haber leído un libro? Kant, fundador del idealismo trascendental, es decir, Kant es filósofo que se pregunta por las condiciones de posibilidad de la ciencia, del conocimiento, de la ética, de la religión, de la teología, etcétera, desde un punto de vista racional, desde sus propias críticas. Bien, pues en su obra monumental, y partiendo de las observaciones que había hecho Wolff, que era su maestro, por así decir, escribe lo siguiente, y ahí está la cita que saco de Kant. Dice, un libro se ha de leer al menos 2 veces, una vez rápidamente y donde se ha marcado el lugar que necesita una aclaración. Es decir, que el libro uno lo lee y luego tiene que volver a las partes que ha señalado que necesitan una relectura o una explicación. Kant, y esto ya es de mi cosecha, Kant equipara esta capacidad o facultad de saber juzgar con la sabiduría, porque piensa que el juicio requiere de 3 condiciones esenciales que son también estimuladas por la sociabilidad y presuponen la madurez, que para él es la ilustración. A. Pensar por uno mismo, tener capacidad crítica frente a los otros y a lo que ocurre. Nosotros somos todos gregarios. Uno piensa tal cosa y los demás piensan. Lo políticamente correcto. Nadie quiere disentir. Nadie quiere que le señalen como la oveja negra. Pensar por uno mismo es tremendo, pues que es no tener amigos. Es no participar con nadie. Porque de alguna manera tú no le puedes pasar la mano por el hombro a uno y decir, ah, mira qué bien, qué bravo eres, ¿no? Es como cuando en la obra de Bertolt Brecht, Galileo Galilei, se le acerca, cuando le condenan a Galileo, se le acerca un alumno pelota y le dice, ah, desgraciado el país que no quiere héroes. Y le dice Galileo, en la obra de Bertolt Brecht, no, desgraciado el país que necesita héroes. Y anda que no tenemos héroes que nos quieren sacar del atolladero, pero el héroe luego te pasa la factura, ¿no? Entonces, ser libre
pensar por uno mismo es lo más difícil que existe. Bien, entonces pensar por uno mismo. B, pensarse en la comunicación con otros seres humanos, es decir, en lugar del otro, porque solo así es posible evitar instrumentalizar a los demás, ponerse en el lugar del otro. Y C, pensar acorde consigo mismo, ser coherente con uno mismo. La mayoría de las personas no somos coherentes, ¿no? Generalmente la persona que es muy estricta y muy ordenada pregona el desorden, porque necesita lo contrario. La que es muy desordenada pregona el orden, porque lo necesita. Ser congruente es muy difícil. Por eso los clásicos nos llevan a pensar que, de alguna manera, bueno, esto se ha estancado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, estamos en el punto de la lectura. Y yo lo que estoy aquí abogando es que en la universidad ha desaparecido la capacidad de la lectura. A eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Ha desaparecido. No se lee como se debería leer y como se ha leído en la universidad, por muchos factores que luego vamos a ver. Y dándole aquí manual. La siguiente. Bien, seguimos un poco con el tema de los clásicos y la lectura. He retomado algunas frases de un profesor de filosofía teórica y práctica del Liceo de Linz, un clásico también, y que me parecía interesante, de 1754-1809. Y dice, el historiador es muy sospechoso y es muy divertido. Habla de manera figurada, se expresa de manera muy buscada y declama mucho. Hoy en día, la mayoría de los estudiantes piensan que el profesor les debe animar, es un animador, les debe divertir, ¿no? Es sospechoso cuando razona mucho adelantándose a juicio del lector para hacer valer su opinión. Otras frases, y esto que he sacado de internet, que me envió una amiga, los libros son espejos, los libros son ventanas, puertas, peldaños, abrigos, anclajes, trampolines, escapes, rincones tranquilos, mantas, alfombras voladoras, no vuela con un libro por ahí, faros. Irene Vallejo, en este libro que he citado, El infinito en un junco, que es la historia de los libros en la antigüedad, dice en la página 20, el libro no desaparecerá, como Humberto Eco afirma. Pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor. Y haciendo en la página 40 una alusión a Alejandro Magno, dice, toda biblioteca es un viaje, todo libro es un pasaporte sin caducidad. Hace alusión a que Alejandro Magno llevaba siempre el libro de la Ilíada con él y trataba de imitar la Ilíada. La lectura como una brújula le abría, se refiere a Alejandro, le abría los caminos de lo desconocido. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? En primer lugar, ¿existe hoy una cultura de la lectura en las universidades? Estudiantes sin libros, la mayoría utilizan fotocopias. Hemos pasado del placer de la lectura de la fotocopia, efecto fotocopia, ya tengo la fotocopia, ya creo que tengo todo. Ahora hemos pasado al efecto de la World Wide Web, es decir, la biblioteca de Alejandría, efecto Google. Está en Google, ya no me tengo que preocupar, ya miraré en Google. Hoy el consumo cultural no depende de los ejemplares físicos, que son átomos, porque hemos pasado a plataformas digitales, bits, como con las siglas GAFA,
Google, Amazon, Facebook, Apple y sus correspondientes asiáticos como Baxt, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Y en este sentido descubrimos que lo digital las tecnologías digitales, en este sentido, hacen lo siguiente. Tenemos el Internet de las cosas, el cloud computing, el análisis de Big Data, la realidad aumentada o realidad virtual y el aprendizaje maquinal. Dentro de Internet de las cosas tenemos las fábricas y oficinas inteligentes, sistemas ciberfísicos. El cloud computing, los datos están en todas partes y están disponibles en todo momento. El análisis de datos, evaluación de gran cantidad de datos para mejor comprensión del mundo y el comportamiento de las personas. Eso lo vemos cada día en Internet. Entra uno a la Internet y enseguida te envían propaganda de lo que has consultado a través del Big Data. Realidad aumentada, creación de una realidad o una alternativa a la digitalización y la percepción de la realidad. Y el aprendizaje maquinal, donde naturalmente tenemos las máquinas que piensan y que aprenden. Virtualmente, como ha llegado lo digital para quedarse, virtualmente podemos acceder a cualquier producto que alguien haya situado en la World Wide Web al alcance de un clic. Y desplazados al ciberespacio es precisamente el terreno de la cibercultura que está caracterizada por la hipertextualidad, que trasciende la linealidad, la multilinealidad, la integración del hipertexto en distintos medios y la transmedialidad e interactividad. Claro, de aquí surgen lo que ahora se llaman humanidades digitales, que está teniendo mucho auge. En Alemania todas las humanidades se tienen que reconvertir a humanidades digitales, porque si no, no reciben dinero y les han dado como 20.000 millones para no sé cuántos años para que se transformen en humanidades digitales. Ahora bien, la pregunta es, ¿se lee más? ¿Se sabe leer una página web con criterios? Claro, la lectura requiere ejercicio, mucha atención, reflexión, reposo, intimidad, y hay que tener en cuenta que el desarrollo del espíritu crítico es mucho más sencillo para la persona que lee. Ahora, por una parte, se puede ser muy productivo científicamente y tener una relación incómoda con los libros. Las recensiones de los libros es un ejemplo de ello. El reverso de la medalla es, sin un trabajo científico serio, toda la cultura de la lectura en el círculo universitario no tiene valor. La cultura de la lectura no es un sustituto del trabajo científico. Podemos afirmar entonces que la ciencia y la cultura se complementan mutuamente. Bien, de aquí pasamos a un tema que es el de la universidad y la cultura de la discusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de los libros, la universidad cuenta con otra actividad fundamental que la hemos perdido en la universidad, que es las famosas cuestiones disputate de la Edad Media, donde se enseñaba a discutir, a polemizar, a razonar. Y eso lo hemos perdido en la universidad. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la cultura de la discusión? Los alumnos, las alumnas o estudiantes aprenden a solucionar conflictos mediante la discusión de temas controvertidos. Existe la diferencia de opiniones entre personas o grupos que motivan o obligan a buscar una solución. Un problema controvertido obliga a que todos discutamos, a tener en cuenta todas las opiniones y a llegar a una solución. Ambas personas o grupos aceptan nuevas ideas y aprenden de ellas. La solución de conflictos permite a las personas desarrollarse. Hoy no estamos acostumbrados a vivir en el conflicto y la vida es pólemos, es lucha, es conflictiva.
Pero inmediatamente que hay un conflicto lo queremos evitar, porque ya o perdemos al amigo o a la amiga o lo que sea, y no. Ejercita al alumno en el hecho de ponerse en el lugar del otro, la discusión, en el sentido de la Edad Media. La universidad y la cultura de la discusión necesita unas reglas lógicas. Y tengo ahí a la derecha una cita del libro de Goethe. En la última parte del Fausto dice Mefistófeles: «Caro amigo, por ello os aconsejo ante todo un collegium logicum. Así vuestro espíritu será adiestrado y bien ceñido en botas españolas, a fin de que en lo sucesivo, más circunspecto, por las vías del pensamiento se deslice». ¿Qué quiere decir esto? En la época de Goethe, todos los estudiantes tenían que seguir un collegium logicum, es decir, un curso de lógica. Yo esto todavía lo he vivido en Polonia, donde todos los estudiantes de todas las facultades tenían un curso obligatorio de lógica para aprender a razonar. Y dice, porque así, ya bien adestrado en las botas españolas hace alusión a los instrumentos de tortura. Es decir, la lógica es un instrumento de tortura que te ayuda a pensar, y eso es fundamental. Entonces, la forma genuina de la discusión ha de estar en concordancia con los principios fundamentales de la lógica, y esto obliga a conocer y respetar las reglas de la lógica. Esta lógica puede ser la lógica silogística aristotélica, porque ayuda a controlar, a corregir, a disciplinar directamente el discurso. En la lógica se trata de operaciones que son realizadas no con números, sino con pensamientos, más concretamente con enunciados lingüísticos. Y esto también se ha perdido. Hoy no sabemos razonar, no sabemos argumentar, no sabemos contraargumentar. Y necesitamos un pensamiento metódico. Yo vi en la estación de Berlín, cuando estaba separado el Berlín occidental del Berlín oriental, en la estación del oriental vi este escrito de Lichtenberg, Georg Christoph Lichtenberg, científico y escritor alemán, que decía: cuando se enseña a los seres humanos cómo deben pensar y no qué pensar, se evitan también los malos entendidos. Es una especie de iniciación en los misterios de la humanidad. Es decir, yo como profesor no puedo enseñar lo que los alumnos han de pensar. Es libre para pensar lo que quiera. Yo estoy obligado a enseñarle cómo pensar. Ahora, ¿qué es lo que piensa? Ese es su asunto. Y este autor nos dice eso. El día que enseñemos a los seres humanos cómo pensar, no qué pensar. Y aquí todos nos están enseñando qué es lo que debemos de pensar. Es decir, el adoctrinamiento. Y naturalmente eso no lleva a nada bueno. ¿Cuáles son las 6 reglas fundamentales del intercambio de ideas y pensamientos? Bueno, lo he recogido de otro clásico, Johann Georg Heinrich Feder, que era el oponente de Kant, que dice las 6 reglas para hablar, dialogar, discutir. 1. Cada uno se ha de esforzar para que su lengua no vaya antes que su pensamiento y aporte poco. 2. En la medida que el otro aporte pensamiento, se ha de prestar atención y se ha de tener un espíritu abierto. 3. En cuanto surja pelea, determinar cuidadosamente de dónde proviene y en qué consiste. 4. Contradecir de manera prudente y amigable al que contradice, tratarlo como amigo. Nosotros vemos inmediatamente que si alguien me lleva la contraria, ya es mi enemigo. Y en realidad es mi amigo, porque yo no tendría que ir a tomar vino con los amigos, porque el amigo te pasa la mano por el hombro y te dice: ah, eres el más grande, eres el mejor. Yo tengo que ir a tomar vinos con los que tienen ideas contrarias a mí, porque esos van a hacer que yo avance en mi progresión cognitiva. 4. Contradecir de manera prudente y amigablemente, y al que contradice tratarlo como un amigo. 5. Evitar con todos los medios amargar el ánimo. 6. Distanciarse de la discusión si alguien tiene la costumbre de alejarse de estas reglas o ayudarse de su error por otros medios. Recientemente he leído este libro, Die Kunst der Miteinander Redens, el arte de hablar unos con otros, de dialogar, de este libro alemán que se acaba de publicar,
Y yo lo he definido que al diálogo le va hoy muy mal, porque todos hablan de diálogo, pero nadie quiere dialogar. Entonces, el arte de dialogar en la sociedad y en la política está determinado, en primer lugar, por la polarización. O es blanco o es negro, o soy de derecha o soy de izquierda, o soy esto y soy aquello. Posibilidades y límites del diálogo. Por ejemplo, ya lo decía el mismo en los escritos clásicos, cuando Trasímaco entra en los diálogos de Platón en la sala y desbarata el diálogo, ya dice Platón, ya entra aquí Trasímaco como un toro en un armario de porcelana. Es decir, hay gente que no quiere hablar, que no quiere dialogar. O, por ejemplo, porque tiene sus propios demonios. O, por ejemplo, si yo tengo mucho y el otro no tiene nada, yo no puedo, no hay igualdad de diálogo, hay posible. No hay una comunidad de diálogo. Tiene que haber una posibilidad porque el diálogo tiene un límite. Transparencia y escándalo. Desinformación y manipulación. El arte de navegar en el dilema. Honradez y diplomacia. ¿Hasta qué punto soy diplomático y soy honrado? Respeto y desprecio. Autenticidad y cálculo. Bueno, pues estos autores han hecho todo un discurso en la sociedad y en la política de todos los diálogos que ocurren y cómo es posible superar esas dificultades. Bueno, llegamos ya a la cultura gastronómica. Universidad sin cultura, me pregunto yo ahí. Aquí quiero mencionar la cultura gastronómica y señalar que no consiste en cómo poner la mesa, como está ahí también puesta la mesa, cómo se debe asar un cordero, sino que entiendo por cultura gastronómica lo siguiente: entender toda la comida con la forma más informal, como la forma más informal y más abierta, en las que las personas saben cómo relacionarse entre sí. Y esto lo tenemos en la filosofía clásica en el banquete, el simposio de Platón. El simposio, que es el banquete, es el lugar de conversación. La filosofía es conversación a través de la comida, que se ha perdido también. Entonces, este género literario no se hubiera podido pensar si no hubieran considerado los clásicos la comida en común como el lugar de intercambio de ideas, como la plaza donde escuchar y oír, donde se realiza de la mejor forma posible ese diálogo. Por ejemplo, muchas palabras de Jesús en el Evangelio son alrededor de la mesa. Incluso los evangelios pertenecen en buena parte a la literatura del simposio. La última cena les transmite allí todos los mensajes más importantes. He sacado esta fotografía, este cuadro de Emil Dersling, Kant y sus convidados, de 1892, porque Kant también pensaba que el mejor lugar para hablar de filosofía, etcétera, era comiendo. Y entonces él dice que tanto en la crítica a la razón pura como en la antropología en sentido pragmático, rechazaba el solipsismus convictori, es decir, el comer solo. ¿Por qué? Porque dice que eso no era humano. Y ahí en este cuadro está él con todos los comensales, que voy a decir cuántos son, porque eso lo llevaba a rajatabla. En la Antropologie in pragmatischer Hinsicht de 1798, Kant tenía el convencimiento de que una persona sola, pues no era bueno que comiese sola. ¿Por qué? Porque formuló un concepto paradójico muy interesante. Él consideraba que esa comida en común era el bien más alto moral y psíquicamente, porque era el lugar donde el mundus intelligibilis, el mundo inteligible, se captaba sensorialmente. Es decir, el mundo inteligible se hacía carne, lo mismo que en el Evangelio, se hacía carne en la comida. Comer solo, solipsismus convictori, es para un erudito insano. Y en la mesa no solo se come en un sentido de unión y de conversación, donde el espíritu se distrae, se alimenta de los pensamientos e ideas de los demás comensales. En una comida, dice Kant, requiere reglas, pero no de cómo manejar el cuchillo, el tenedor, etcétera, o cómo sabe preparar un plato, etcétera, etcétera. Estas reglas
también está ceñida al número de invitados y decía no menos de 3, debido a las 3 gracias, y no más de 9, debido a las 9 musas. También había que fijar el tema. Y yo he sacado aquí las reglas que determina Kant. Dice, las reglas del banquete servido con gusto y que anime a los reunidos son, primero, había que elegir la elección de una materia de conversación que interese a todos y de siempre a alguien la ocasión y que dé siempre a alguien la ocasión de añadir algo nuevo, adecuado, etc. 2. No hacer surgir un silencio mortal, sino solo pausas momentáneas en la conversación, no esos silencios que no sabes por dónde tirar, que a veces estás con uno muy obligado, no sabes qué hacer. 3. No cambiar sin necesidad del tema, sin saltarse de una materia a otra, etcétera, etcétera. 4. No dejar que surja ni que dure un espíritu de contradicción ni en sí ni en los miembros de la reunión. 5. A pesar de que se trata más de un juego que de una ocupación, es inevitable que surjan en la discusión serias, por lo cual es necesario mantener las emociones disciplinarias. No eso de que estás comiendo con uno, salta un tema espinoso, político, religioso, lo que sea, el otro estalla y bueno, coge y se marcha y demás. Controlar las emociones. De manera que siempre resalte una recíproca consideración y benevolencia ante todos los presentes. Es decir, sentarse a comer es compartir una comida que conlleva, entre otras cosas, dentro de esta ocupación, que los participantes firmen un contrato tácito de confianza mutua, de discreción y de fidelidad, lo que en alemán utiliza la palabra Kant, Verschwiegenheit, quiere decir que yo voy a guardar silencio de lo que se ha discutido allí, porque si no, con aquella persona que he discutido comiendo, no va a tener confianza en mí. No debe comentarse fuera de la reunión ningún asunto que pueda poner en situación incómoda a alguno que fue compañero de mesa, ya que eso aniquilaría la confianza, con lo cual se pierde también el deleite del goce en sociedad. Bueno, son reglas muy interesantes que todavía yo las encuentro válidas actualmente. Ahora, resumiendo, la universidad es generadora de conocimiento e innovación. En este sentido, sí, leemos libros, discutimos, comemos en plan simposio, estaremos también generando conocimiento e innovación. Claro, la universidad desempeña una actividad especial en la creación e innovación del conocimiento científico-tecnológico. Ahora bien, yo creo que no toda información es conocimiento. Existe mucho ruido informativo. La información se transforma en conocimiento, a mi modo de ver, cuando se asimila, se comprende, se sitúa en un contexto y el conocimiento llega a tener un significado conferido por los seres humanos a partir de lo que yo he aprendido e internacionalizado, interiorizado, internalizado. Y esto, cuando yo internalizo esa información, se transforma en conocimiento y puede darse de 3 formas. 1, conocimiento científico basado en la justificación. 2, conocimiento profesional práctico basado en la acción. Y 3, conocimiento ético-político basado en la sabiduría práctica y ética, o puede abarcar holísticamente multiplicidad de conocimientos, saberes de todo tipo, de cualquier cantidad y cualquier calidad, combinación, representación, pero siempre con criterios. ¿Cuáles son los peligros con los que nos vemos confrontados hoy en día? La superficialidad. ¿Cuál es el remedio contra la superficialidad? La profundidad y el rigor académico. Hoy no tenemos ningún tipo o muy poca profundidad en nada, ni desde el punto de vista académico, me estoy refiriendo sobre todo a las ciencias humanas, ni en los programas de televisión, ni nada por el estilo. Si uno ve un poco las televisiones, no hay discusiones, todos son juegos, todos son ganar dinero, apuestas, no sé qué, no sé cuánto. No hay nada que, por así decir, eleve un poco la superficialidad que tenemos. Frente a ello, profundidad y rigor académico. Frente al flujo de excesiva información, reflexión, constancia y trabajo.
Frente a la estulticia, apertura a las mejores inteligencias, es decir, aprender de los otros. A modo de conclusión, la universidad y la pandemia. Cada uno puede preguntarse, bueno, y dentro de este mundo cultural en el que nos está tocando vivir, que es un paradigma totalmente excepcional, el de la pandemia, que se ha globalizado y que está muy determinando tanto nuestra vida sanitaria como nuestra vida económica, ¿qué es lo que puede hacer la universidad? Pues yo entiendo aquí una doble relación. Por una parte, yo entiendo que está una convergencia de inter y transdisciplinaridad. Yo entiendo por inter y transdisciplinaridad a más ciencia, más tecnología. A más tecnología, más innovación, desarrollo, más S pequeña, que es innovación social, que siempre se ha olvidado frente a la innovación tecnológica. Es decir, innovación, desarrollo, más innovación social, ¿no? Y todo esto marcado en valores no solamente epistémicos, sino también sociales y éticos. Claro, uno puede decir, bien, ¿y qué entiendes tú por interdisciplinaridad y transdisciplinaridad? Yo entiendo por interdisciplinaridad cómo diferentes disciplinas colaboran de tal manera que cada una toma alguna de las asunciones o puntos de vista y lenguaje de las otras. Pero para eso yo tengo que ser competente también en entender el diálogo con las otras disciplinas. Hoy no vamos a resolver ningún problema sin interdisciplinaridad. No podemos encerrarnos en nuestra propia disciplina. ¿Qué entiendo por transdisciplinaridad? La relación integradora que es tomada de tal manera que resulta ser un lenguaje trascendental, un metalenguaje en el que los términos de todas las disciplinas participantes son o pueden ser expresadas mediante un nuevo espacio intelectual. Decía Mittel Strass, un filósofo de la ciencia alemán que murió hace poco, en un libro que titula Transdisciplinarity, New Structure in Science, dice: hoy en día nuestro sistema académico se ha convertido en un camino intransitable. Y esto debido a dos razones. En primer lugar, el acelerado crecimiento del conocimiento en todos los campos del saber. Hoy, para estar uno al día, tiene que leer tanto que no puede estar nunca al día, porque avanza de tal manera el conocimiento que lo que hoy digo aquí, mañana ya es falso. Y yo me tengo que renovar constantemente. Y en segundo lugar, la forma de organización y de institucionalización de la investigación científica, que no está organizada de una manera coherente debido a la particularización de las disciplinas, porque nos ceñimos a nuestra propia disciplina cuando verdaderamente los campos se están interconectando, y lo hemos visto claramente ahora con la pandemia. Ahora, también dice Mittel Strass, muy acertadamente, que si es cierto que la transdisciplinaridad es integradora, dice, no es un concepto holístico, en el sentido que no agota las disciplinas, porque resuelve el aislamiento sobre un plano metodológico superior, pero no intenta construir una interpretación unitaria o una matriz disciplinaria. Es decir, integra, resuelve el problema del aislamiento, da una metodología superior para abordar los problemas, pero no nos da una matriz explicativa unitaria. Segundo, elimina el impasse dentro de la histórica constitución de campos y disciplinas, pero no sustituye a los campos y las disciplinas. Es decir, que yo si quiero llevar a cabo una buena transdisciplinaridad o multidisciplinaridad, tengo que ser el mejor en mi propia disciplina. Eso es lo que quiere decir. Y tercero, la transdisciplinaridad es un principio científico de trabajo y de organización científica, que va mucho más allá del campo individual y de las propias disciplinas. ¿Para qué? Para encontrar soluciones, pero no es un principio transcientífico. Es decir, no podemos ir más allá de la ciencia.
Más allá de la ciencia no tenemos nada, desde un punto de vista científico. No estoy hablando ahora desde el punto de vista de la creencia, que va más allá. Eso es otro tema. Desde un punto de vista científico no las podemos superar. Entonces habría que señalar, y con esto acabo, y creo que es muy importante, a mi entender, que la competencia disciplinar, es decir, ser yo el mejor en mi propia disciplina, es la precondición para abordar las tareas definidas transdisciplinarmente. Pero esto no es suficiente para tratar con éxito en las tareas de la investigación que crecen más allá de los campos y disciplinas clásicas. ¿Por qué? Porque requieren nuevas formas de organización diferentes a las que ya conocemos, porque las fronteras entre campos y disciplinas se hacen cada vez más invisibles. Hay un dicho que dice que la sociedad tiene problemas, la universidad le ofrece departamentos. Ah, esto no es de mi departamento, esto es de otro departamento. El conocimiento no admite tampoco disciplinas. Decía Popper, la primera conferencia que dio cuando tomó la cátedra de metodología de la ciencia en la London School of Economics, dice, la gente se cree que existen las disciplinas. No existen disciplinas. Eso es un invento de los burócratas universitarios para crear cátedras, etcétera, etcétera. El conocimiento es un problema y como tal problema lo tenemos que resolver unitariamente. Y una vez que hemos resuelto un problema, nos tenemos que casar con el problema, porque vendrá otro problema, tener hijos con el problema, luego nietos y así sucesivamente hasta que muramos, porque viviremos siempre con problemas. Y el ser humano no es otra cosa que un resolvedor de problemas, pero que nunca acaban. Por eso uno piensa, bueno, ya que he llegado a esta edad de mi vida, quizá he resuelto algún problema. Al contrario, no me he resuelto ninguno. Yo tengo más problemas que antes. Bueno, pues muchas gracias por la atención y si hay preguntas, pues yo gustosamente intentaré responderlas. Bueno, muchas gracias, Nicanor. Un discurso tan inspirador como siempre, que me ha recordado a aquellos años que coincidimos en la facultad y que desde luego has remarcado al menos unas cuestiones clave que muchos educadores deberían tener en cuenta, como por ejemplo pues el hecho de que su función es enseñar a cómo pensar y no el qué, ¿no? Bueno, abrimos el tiempo de preguntas, tenemos algo de tiempo por si queréis intervenir. Y si tenéis intención de hacerlo, por favor, esperar a que os faciliten el micrófono y sin tocarlo por cuestiones sanitarias. Gracias. Tenemos varias, sí. Bueno, yo hay una cosa, hay una cuestión en la que discrepo. Tú has recurrido a la metáfora antropológica, a la metáfora gastronómica, y creo que la UPV, en lo intangible, en el proceso de civilización de este país, citando a Norbert Elias, ha cumplido con creces. Creo que le exiges a la universidad demasiado. Quiero decir, un problema de la universidad es la superespecialización, pero creo que te exiges demasiado. Es la impresión que me ha dado. Creo que la UPV ha cumplido con creces lo intangible, pero lo otro es de muy difícil solución, porque es global, pasa en todas las universidades. Sí, bueno, yo pienso que lo que dices tienes razón, pero no he encontrado, como he visto en otros ámbitos y otras universidades, que eso se haya medido, porque es medible. Y como decía Galileo Galilei, medir es conocer y haz que todo sea medible. Bien, y hoy vivimos en la sociedad de la medición, ¿no? ¿Cuántos artículos tienes? ¿Dónde has publicado? Etcétera, etcétera. Bien, todo eso tiene un impacto, pero quizá no se ha llevado a efecto de manera concreta. A eso me refiero, que ha tenido una influencia, por supuesto, pero de cara a la sociedad, ¿qué feedback ha tenido económicamente
a nivel de puestos de trabajo, a nivel de ilustración, de divulgación, etcétera, etcétera, eso no se ha medido. Yo, por ejemplo, eso lo he visto en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, que se ha medido, y en otras, y que se han especializado. Porque claro, una universidad no puede ser especialista de todo, ¿no? Hoy en día se habla mucho de universidad emprendedora, universidad innovadora, universidad X. Claro, una universidad se ha súper especializado, pero la nuestra es una universidad que comprende tanto las técnicas como las ciencias humanas. Y desde la época de Snow, de las dos culturas, la cultura humanística no ha avanzado igual que la cultura tecnológica. Y ahora, cuando yo hablaba de humanidades digitales, pretenden, a través de la digitalización de las humanidades, llegar a ese parámetro métrico, por así decir, que tienen las ciencias naturales, las ingenierías, para situar a las humanidades en el ámbito que le corresponde. Porque es cierto que las ciencias duras, por otra parte, están dominadas por las ciencias blandas, que es el mundo de los valores. Porque los valores epistémicos están unidos también a los valores sociales. Es decir, que de alguna manera eso hoy es medible. A eso me refiero. Ahora, por otra parte, claro, yo te voy a poner un ejemplo de mi propia experiencia como vicerrector. Yo llevaba el tema de la calidad e infraestructura docente. Desarrollamos el primer plan de calidad de la universidad. Hubo un miembro del vicerrectorado, cuando nos reuníamos, que me dice: hombre, no te creas mucho esto de la calidad, ¿eh? La calidad es pues para vestir un santo, pero nada más. Entonces, yo di una conferencia en unas universidades en México, y había un americano, y yo había medido la acción de mejora de tal área cuantitativamente y qué dinero costaba llevar a efecto esa acción. Y me dijo: es la primera vez que veo que se escribe una acción de mejora con un presupuesto económico y con una acción. Porque hasta ahora lo que hemos hecho en la universidad muchas veces es carta al Papá Noel. Haremos tal cosa. Oiga, pero ¿eso cuánto va a costar? ¿Quién va a poner el dinero? ¿Cómo lo va a realizar? A eso me refiero también. Es decir, cuantificar. Medir es conocer. En ese sentido es lo que yo estaba expresando aquí. No quiere decir, por ejemplo, que no haya cumplido con sus objetivos. Me estaría echando piedras a mi propio tejado, ¿no? Pero aquí estamos en un ámbito académico y yo lo que quiero es que mi universidad sea la mejor. Bueno, muchas gracias por tu exposición. La cuestión sería, continuando un poquito, la cuestión holística del planteamiento de la universidad. ¿No echaríamos en falta una filosofía de la historia que tenga en cuenta la historia de las religiones desde el punto de vista de los valores? Y por otra parte una teología política? ¿No sería la función de la filosofía invertir un poco la corona que ha tenido hasta el siglo XIX la teología en toda la historia de la ciencia y hacer una inversión desde la filosofía, pero teniendo en cuenta una apertura, sea Dios o sea lo que sea? Porque la función práctica en este momento de Dios lo está haciendo la economía, el monoteísmo, que en cierto modo religa todas las ciencias en este momento según el esquema de Descartes. Entonces, Aristóteles ponía en la corona de la metafísica, con la física, la teología. Descartes en las raíces, en el árbol de las ciencias, ponía también la metafísica, la psicología y la teología. Hegel en el espíritu absoluto también, criticado por Popper, etcétera. Pero esa cuestión abierta, que yo creo que tú planteas muy bien en la dialéctica de
de todas las ciencias, efectivamente, una totalidad abierta, Levinas, totalité e infini, totalidad e infinito, abierto. No falta realmente en la universidad una visión exactamente holística que puede dar una filosofía de la historia en todas las disciplinas, sea en máster o sea una filosofía de la historia, no únicamente en plan agustiniano, hegeliano, marxista, abierto a la realidad actual, pero no es la asignatura pendiente de la universidad. Sí, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta porque las tres famosas preguntas que se hacía Kant siguen hoy vigentes. ¿Qué puedo saber? Escribe la crítica de la razón pura. Determina cuáles son los criterios de cientificidad frente a la no cientificidad. ¿Cómo me he de comportar en la vida? Escribe la crítica de la razón práctica, es decir, el imperativo categórico. Haz a los demás lo que tú quisieras que te hicieran a ti, o compórtate de tal manera que tu ley sea una ley universal. Y la tercera pregunta, ¿qué puedo esperar? Y ahí escribe una filosofía de la religión desde un punto de vista racional. Claro, nosotros hemos perdido eso porque creemos que vivimos en un mundo secularizado donde todos esos temas para nosotros no tienen ninguna razón de ser. Hace poco leía yo en la revista Cosmos de la Fundación Alexander von Humboldt de una antropóloga que escribía el sentido de la religión en África y decía que nosotros en Europa pensamos que la religión ya no existe y dice, y yo en mi recorrido que he hecho por África ahora he descubierto que la religión les da sentido a toda esta gente. Tanto es así que van a la iglesia, sea del signo que sea, a rezar para tener un visado que le den para poder venir a Europa. Es decir, mediante el rezo yo voy a obtener el visado. Y explicaba un poco la influencia de la religión. Claro, desde el Marx, que era al considerar la religión el opio del pueblo, nosotros hemos pensado que no tiene ninguna función. Pero tiene una función, que es de dar sentido a muchas vidas. Y eso es muy importante. Y la filosofía ahí, yo creo que cierta filosofía, porque ojo, yo en mis años que estudié la licenciatura y el doctorado en Alemania, siempre había una asignatura que era filosofía de la religión. Y era muy importante. Y es más, allí donde había, en Múnich, que era zona católica, pero también había protestantes, existía la Facultad de Teología Católica, la Facultad de Filosofía Evangélica Protestante. Y en todas las licenciaturas de filosofía había la cátedra de este tipo. Claro, ¿cómo se ve eso desde aquí? Aquí se veía que la religión dentro de la universidad no tiene sentido, no la ha tenido. Sin embargo, en este ámbito académico, que es totalmente diferente al nuestro, había eso. Entonces hemos perdido muchos aspectos positivos y ha surgido pues toda esta pseudociencia teológica que sálvase usted en 10 días, todas estas sectas, etcétera, etcétera, que pueden cumplir una función, pero no desde un punto de vista racional, tal como lo expresaba Kant. Es decir, es necesario saber qué podemos esperar desde un punto de vista racional, ¿no? Y claro, ¿puedo eso dar sentido a mi vida? ¿Y cómo doy sentido a mi vida? ¿Es despreciable el que de alguna manera cree? No, pertenece a su esfera privada, ¿no? Ni es mejor ni es peor, es una parte de nuestra vida. Entonces, sí que de ahí de alguna manera la filosofía no ha tenido esa realidad de poder explicar desde un punto de vista racional la posibilidad de esas expectativas de futuro que no sabemos si existen, porque eso no lo podemos comprobar, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, ¿y cómo comprobamos que Dios ama a los hombres desde un punto de vista empírico? Si aplicamos el criterio empirista de significado de los empiristas del Círculo de Viena, esto no tiene sentido porque no lo podemos verificar. Pero puede haber una verificación de otro tipo. Es decir,
que si yo practico el principio de caridad, que ahora le llamamos principio de solidaridad, podemos ver una relación de la humanidad o de la comunidad de los santos, en el sentido de que creamos una comunidad. Por eso hay muchos que dicen que toda la filosofía de Habermas ha sido una teología racional intentando plantar en esta vida lo que de alguna manera otros han proyectado en la futura vida, ¿no? La comunidad de comunicación, esas comunidades de comunicación lingüística, las posibilidades de diálogo, etcétera, etcétera. Lo mismo que Apple, ¿no? A mí me parece que eso es muy interesante desde un punto de vista filosófico. Ahora, como digo, a mí me pareció, cuando leí ese artículo de esa antropóloga alemana que lo publicó en una revista científica, el hecho del significado que tenía la religión en esos mundos, pues te quedas un poco perplejo cuando pensamos que nosotros aquí prácticamente a más ciencia, menos religión. Y ha ocurrido en el Eurostat, en una encuesta que se pasó recientemente a nivel científico, los pueblos del sur creían mucho en la ciencia como religión, pero no la practicaban. Los pueblos del norte, que eran más científicos, entre comillas, eran más escépticos con relación al valor de la ciencia. Es decir, que el que menos ciencia tenía, más creía en la ciencia, de manera casi religiosa, entre comillas, religiosa, fideísticamente. Aquel que tenía un gran desarrollo científico creía menos en la ciencia y era más escéptico y pensaba que no todos los problemas los iba a resolver la ciencia. Hace poco decía el fundador de Microsoft, Bill Gates, con esto de la pandemia, dice, bueno, hace 20 años, si hubiera aparecido la pandemia, no nos habría quedado otra posibilidad que rezar, porque hoy en día la tecnología va a resolver el problema. Claro, eso es un fideísmo tecnológico. Y yo creo en la tecnología como una especie de religión, porque si tengo un problema, vendrá una tecnología que me resolverá el problema. ¿Y si no la tengo? Si ahora no hubiésemos descubierto la vacuna como la hemos descubierto y que va tan lentamente y que no sabemos si se aplicará bien, etcétera, etcétera, ¿qué puede ocurrir? Claro, nosotros hemos creído a fe ciega, fideísticamente, acríticamente, en la tecnología. Y entonces hemos traspasado el concepto religioso al concepto, por así decir, científico, el cientismo. El cientismo es una fe ciega en la ciencia acrítica. Yo resolveré todos los problemas mediante la ciencia. Y resulta que, como dice Wittgenstein, dice, aun cuando la ciencia hubiera penetrado todos los problemas de nuestra vida, no habría resuelto los problemas de mi vida, por ejemplo, emocionales, sentimentales, porque yo tengo un problema del corazón material, yo voy al cardiólogo. Si tengo un problema de que me ha dejado la mujer o la novia o quien sea, tengo un problema que no me lo resuelve el cardiólogo, me lo resolverá el psicólogo o otra persona. Es decir, pertenece a otra esfera. Entonces entramos en el ámbito del cuerpo-mente, ¿no? En esa resolución antigua que no hemos resuelto nunca, donde o todo es mente o todo es cuerpo, o todo es materia o todo es espiritualidad, o las interconexiones, la interconectividad entre mente y materia. ¿Cómo explicamos que, por ejemplo, cuando yo, ahora que llega San Valentín, voy a regalar flores a mi mujer, ¿qué es eso? ¿Qué pensáis que es? ¿Tú qué piensas que es? Cuando tú le regales flores y le... Comercial. Bien, para ti comercial. ¿Para ti qué es? Un detalle. Es un símbolo de amor. Y le ha regalado unas flores. Y esas flores, que es un símbolo, expresa el amor. Pero resulta que esas flores tienen, son, por así decir, algo vivo. Tienen estambres, es masculino o femenino o tal, ¿no? Y le ha regalado una flor que es, por así decir, el género, como algo simbólico. Le podías haber regalado el pene de un conejo, ¿no? Porque a fin de cuentas también habría sido un símbolo. Ah, no, pero es un símbolo
es algo que nosotros le hemos transmitido un significado que es igual a amor y sentimiento. Y eso una máquina no lo da. Por mucho que ahora hablemos de aprendizaje maquinal, etcétera, etcétera. Va a llegar un momento que cuando podamos algoritmizar los sentimientos, estaremos hablando de otro ser humano. Pero de momento, el ser humano es superior a los algoritmos en la medida en que siente, padece, sufre, etcétera, ¿no? A pesar de que el sufrimiento naturalmente lo podemos resolver también con medicinas. Pero el sufrimiento pertenece a nuestra vida. En la tumba de Goethe está escrito que para gozar mucho hay que sufrir mucho. Y el que no sufre no ama. Y el que ama mucho sufre más, ¿no? Ahora, si uno no quiere sufrir, no ama. Pero también va a sufrir porque quiere amar y no puede. Es decir, el ser humano es muy paradójico y se encuentra en muchas contradicciones que no puede resolver. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos nosotros un complejo de, por así decir, circunstancias que hacen que un día sienta de una manera, otro día sienta de otra, pero soy toda mi complejidad. Y ahora resulta que dice, no, el ser humano se va a transformar en un cyborg, porque de alguna manera el posthumanismo nos está llevando a un perfeccionamiento tecnológico del ser humano, en tanto en cuanto yo aplico las tecnologías, biotecnologías, neurociencias, etcétera, etcétera, a obtener un ser humano que va a ser diferente a este que en este momento sufre, padece, siente, piensa, cree en Dios, cree en el amor, cree en no sé qué, cree en no sé cuántos. Entonces, ¿será verdad eso? ¿Habrá esa posibilidad? ¿Es una posibilidad de futuro? ¿Estamos creando expectativas que no podremos satisfacer? ¿Es el ser humano meramente algo tecnológico o es también esa realidad que, como dice Pascal, es un junco que se mueve, que padece y que sufre? Es decir, todo eso habría que ser analizado también desde todas estas ciencias que dan sentido al ser humano. No podemos prescindir de eso. Ahora, si prescindimos de eso, entonces ya automáticamente vamos a seguir el lema de la Universidad de Cervera, cuando se prohibió y prohibieron las universidades, que ponían el frontispicio: lejos de nosotros la funesta manía del pensar. Es decir, pensar, me dice un día una alumna, es que pensar produce tristeza, efectivamente, pero también produce la posibilidad de salir de la tristeza. Los seres con conciencia tienen depresiones, sentimientos, pero también, como tienen conciencia, tienen la doble vertiente de poder salir de su propia apatía, de su propia problematicidad, a través de la reflexión. Y esa reflexión enriquecida a través de la lectura de un buen libro, sea cual sea, a través, por ejemplo, de lo que hemos dicho, una buena discusión, a través de un buen banquete, es vivir la vida, y a eso yo le llamo vivir la vida plena. Es decir, lo que vienen a decir los filósofos es una Lebensform, una forma de vida que pertenece a la esencia del ser humano. Pensar, el día que dejemos de pensar, entonces ya nos habremos transformado en otra cosa diferente. Yo creo que todas las personas que han venido aquí han venido porque han pensado, bueno, este señor va a dar una conferencia sobre este tema, me puede enriquecer en algo, me puede decir algo, le voy a poder rebatir en algo. Nos hemos enriquecido. Yo me he enriquecido con tu pregunta, vosotros quizá no os habéis enriquecido con lo que yo he dicho, y si, por ejemplo, no nos hemos enriquecido de nada, cogemos, lo tiramos todo fuera y decimos, bueno, hemos pasado un rato sentados oyendo a uno que ha venido y lo hemos pasado mejor que tomando un vino. Nicanor, tendremos tiempo para seguir enriqueciéndonos el próximo día, es que tenemos hora, pero bueno, en la mesa redonda os esperamos el día 15 y hasta entonces, pues que todo siga bien y nos vemos. Bueno, hemos cumplido con el tiempo, ¿no? Nos hemos pasado. Un poquito. Por favor, permanezcan en sus asientos